Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Gracias, hermana. Buenos días, hermanos. ¿Cómo han pasado la semana? Muy bien. Bueno, volvemos a Romanos. Volvemos a Romanos al capítulo 1. Y esta vez vamos a leer solo el verso 17. Yo estoy en deuda con aquellos que han estado el domingo pasado, porque anunciamos, bosquejamos, compartimos el bosquejo de lo que trataríamos en la prédica del domingo pasado, pero por cuestiones no de tiempo, creo que porque el Señor quiso, no tocamos absolutamente nada que tiene que ver con el verso 17, así es que hoy vamos a enfocarnos en el verso 17 de este capítulo 1 de Romanos y lo leemos. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Cómo debe ser la palabra, hermano? Como espada de dos filos. Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Qué pasaría si aplicáramos la palabra tal como es y tal como se nos ha sido dada y viéramos a Dios como Él se muestra en la palabra y pensando en la justicia tal como se muestra en la palabra? ¿Qué creen ustedes? ¿Que estaríamos sentados aquí? Y entonces cuando hablamos del tema de la justicia tenemos que hablar de otras cosas relacionadas con el tema de la justicia, como por ejemplo los atributos de Dios. ¿Y ustedes son conscientes de cuántas veces cantamos en esta mañana acerca de los atributos de Dios? Bueno, por ahí vamos. Dice el texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios forma parte del carácter de Dios. La justicia de Dios forma parte de sus atributos, forma parte de sus perfecciones. Dios, por ejemplo, es misericordioso, y hoy cantamos de la misericordia de Dios, ¿no es cierto? Dios es clemente, es su naturaleza, atributo divino. Dios es compasivo, Dios es bondadoso, Dios es amoroso, Dios es justo, Dios es recto, Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es fiel. Dios, aquí vienen los atributos incomunicables, los que he leído son atributos comunicables de Dios. Ahora vienen los atributos incomunicables de Dios, es decir, solo se quedan con Dios estos atributos, no los comparte. Dios es omnipotente, nosotros no somos omnipotentes. Dios es omnipresente, nosotros no somos omnipresentes. ¿Qué más? Dios es omnisciente, nosotros no lo sabemos todo. Pero ¿alguien me puede decir qué atributo incomunicable falta? Ya hemos dicho. Estoy midiéndoles. ¿Alguien me puede decir qué atributo incomunicable no lo dijimos? ¿Perdón? Muy bien, esa es respuesta correcta.
El atributo que Dios no comunica con nosotros es la inmutabilidad. Dios es inmutable. Dios no cambia. Yo sí. Tú también. Y por eso le creemos a Dios. Por eso cuando nos cerramos en nuestro cuarto para orar, le abrimos por completo nuestro corazón a Dios, porque no le podemos mentir, porque Él lo sabe todo, es omnisciente, porque Él puede ayudarme en aquellas cosas que yo no lo puedo conseguir, entonces es omnipotente, pero inmutable. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, es que hablamos de una realidad que corresponde a Dios. Dios no es sujeto de cambio ni a cambio. Dios no está sujeto a ningún cambio. Dios no me ama hoy y me aborrece mañana. No cambia. Todo cambia. Cantábamos viejos himnos, antiguos himnos, y todo cambia menos Cristo. Porque Él es inmutable. ¿De acuerdo? Y entonces nos hace bien, cada vez que pensamos en la justicia de Dios, nos hace falta acompañar a esta palabra, la justicia de Dios, con todos estos atributos que hemos mencionado. ¿No es cierto? Por ejemplo, vamos a ir pensando un poquito más. Dios es infinitamente justo, y dice la Biblia que Él es justo en todos sus caminos. Justo y recto es Él, cantamos, aleluya, justo y recto es Él. Dios es justo en todos sus caminos, ¿de acuerdo? Y a esto se conoce como la justicia absoluta de Dios. Por esta razón no puede ver el pecado. Dios, por su justicia absoluta, no puede ver el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. No te engañes, hermano querido. Dios no soporta el pecado. No se solidariza con el pecado. Dios no se hace uno con el pecado. Dios no convive con el pecado. Dios está separado en absoluto del pecado. ¿De acuerdo? Y en esa justicia absoluta, Dios establece penas y Dios establece recompensas. En esa justicia absoluta. ¿De acuerdo? Dios establece penas. ¿Es justo que Dios castigue lo malo? ¿Sí o no? Claro. ¿Y es justo que recompense Dios la bondad? Sí. Y dice que un día Dios va a separar a los buenos por un lado y a los malos por otro lado. Y a los buenos les dará lo que les corresponde y a los malos también. ¿De acuerdo? Ya podemos imaginarnos que van a recibir los buenos y podemos imaginarnos un poquito que van a recibir los malos. Pero en esa justicia absoluta Dios otorga penas y recompensas. Y a este acto de Dios, de otorgar penas y recompensas, se conoce como la justicia retributiva de Dios. Por otro lado, tenemos la justicia imputada. Y de la justicia imputada nos está hablando Pablo en Romanos 1:17. Es la que Dios, la justicia imputada es la que Dios otorga a quienes creen en el Evangelio y a quienes Dios declara justos sin culpa
sin pecado, y por eso son hijos de Dios en Cristo Jesús. Quiero que lean conmigo 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 dice así: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Qué más? Justificación, santificación y redención. Por él. ¿Por quién él? Por Jesús. Por él. Y cuando pensamos en este asunto de la justicia imputada, claro, entendemos, ¿no es cierto? Por él. ¿Qué ha hecho Dios en Cristo? Dios ha pasado toda tu culpa, las de ayer, las de antes de ayer, las del año, hace 10 años atrás, desde que tienes uso de razón. Todos los pecados acumulados durante tu vida, tu historia, ¿no? Hasta que llegas a los pies de Cristo, traes todos esos pecados y les dices: Señor, me entrego a ti y me rindo ante ti. Y Señor, aquí están mis pecados, yo no puedo hacer nada con ellos. Y entonces, Dios, no tú, Dios imputa sobre Cristo todos tus pecados del pasado, todos tus pecados del presente y todos los pecados por venir. Y a partir de entonces, porque Dios cargó en él, dice la Escritura, más Dios cargó, imputó, puso sobre él el pecado de todos nosotros, no solamente los míos, los pecados de todos nosotros. A veces ni mis mismos pecados soy capaz de llevarlos yo, ¿no? Me quiebran, me tumban, me retuercen, me abruman. Mis pecados son muchos, ¿no es cierto? Y los de todos nosotros. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De acuerdo? Y entonces, como Dios ha puesto sobre Cristo todos mis pecados y los tuyos, a cambio, el mismo Dios que imputa nuestros pecados sobre Cristo es el Dios que imputa sobre nosotros la justicia de Cristo sobre nosotros. Y por eso Dios ya no nos ve como miserables. Por eso Dios ya no nos ve como repugnantes. Por eso Dios ya no nos ve como indeseables. Por eso Dios ya no nos ve como nos veía antes, ¿no? Nos ve justos, nos ve sin culpa, nos ve como que jamás en la vida hubiésemos cometido delito alguno frente a Él. Una imputación doble. Dios imputa nuestro pecado sobre Cristo y al mismo tiempo Dios imputa la gracia, el amor, el favor, la misericordia, imputa la justicia de Dios sobre nosotros y cambian todas las cosas a partir de entonces. Tú eres libre, eres justo, eres santo, eres hijo de Dios. Tremendo. Esto debe ser motivo de nuestra alegría. Hermanos, ¿saben una cosa? Hay personas que han pasado sus vidas enteras sin entender lo que es la justicia de Dios. ¿Lo entiendes tú? Eso es importante.
Como cristiano es importante que entiendas lo que es la justicia de Dios. Y cada vez que cometes una falta, no vayas ahí a estar lamentándote y arrastrándote y dándote a latigazos sobre ti, ni buscando que otros te ayuden a aliviar tus penas y tus pecados, porque no has entendido la justicia de Dios. Pero tenemos cientos y miles de creyentes que siguen pensando eso. Si han cometido una falta, terrible, son los más miserables. Y piden perdón a Dios y piden 10,000 veces perdón a Dios y no se sienten perdonados. Y viven miserablemente porque no han entendido la justicia de Dios. No tengo yo que pagar nada, no puedo hacer nada. Si he cometido pecado, solo tengo que hacer una cosa: acercarme a mi abogado. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y entonces sobre eso necesito añadir yo una fe que no es mía, es una fe que me es otorgada también por Dios mismo. Dios me da la fe para creer que eso es verdad absoluta para mí. Y debo creer a Dios. Y debo vivir en libertad. Porque cuando Cristo nos hace libres, somos verdaderamente libres. ¿Tú eres una persona libre? Ahora, en este instante eres libre, tal vez has pensado que Dios te ha perdonado, tal vez has pensado que tú has rendido tu vida a Cristo, tal vez has pensado que tú has arreglado tus asuntos con Dios, pero sigues oprimido, cargado, apagado, viviendo miserablemente. En Perú hay lugares muy distantes en el interior del país, en todas partes, en todas las provincias. Y así es que en la sierra los caminos son todavía más difíciles, ¿no? Montañas, hay que subir, bajar. Y la gente sale al camino muchas veces para pedir ayuda. Cuando quiere trasladarse de un punto a otro, si no tiene movilidad, pide ayuda. Pide que algún conductor por ahí, bondadoso, la recoja y la pueda trasladar. Así es que había una señora que tenía un bulto enorme cargando sobre ella. Mis paisanos o mis compatriotas de la sierra andan así en los caminos con bultos grandes sobre sus espaldas. Y entonces pidió pasaje a alguien que iba con su camioneta y paró la camioneta y se subió la señora con su bulto y del espejo retrovisor el chofer le vio a la señora que estaba en la camioneta pero tenía el bulto sobre ella. Y entonces él paró el carro y le dijo: señora, le dijo, yo les puedo llevar a los dos, no tiene usted que cargar su bulto. Y la señora le dijo: conmigo está bien, señor, le dijo, pero a mi bulto lo llevo yo. Hacemos igual nosotros muchas veces. Venimos al Señor, oramos, te entrego mi carga, Señor. Pero lo hemos dicho nomás, pero la carga lo llevamos nosotros. ¿Es cierto? No hemos entendido la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces Martín Lutero era un monje católico, apostólico y romano. Y toda su vida en el convento, en el seminario donde él estudió, le enseñaron que la salvación la obtenemos por obras. La salvación la obtenemos por obras. Así es que él hacía sus liturgias y sus sermones y sus enseñanzas y sus prédicas con esa línea.
los hombres somos salvos por nuestras obras. Y comenzó a leer la epístola a los romanos y lo que le aterró a él era encontrar este verso de que dice el 17, el 17 de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la palabra que más le impresionaba a Lutero? Mas el justo por la fe vivirá. El justo solo vive por fe. Y esto le chocó a él. Y ese choque le produjo un cambio. Y ese cambio en su vida produjo la Reforma Protestante. Leer Romanos y encontrarse con esta verdad que cambió su vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora quiero que juntos leamos 2 Corintios 5:21. 5:21, 2 Corintios 5:21. Rapidito porque el tiempo no nos perdona nada. 5:21 dice así: al que no conoció pecado, está la imputación de nuestro pecado sobre Cristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿En qué hemos sido hechos? Dilo fuerte. ¿En qué hemos sido hechos? ¿Tienen miedo de decir, de declarar la verdad bíblica, hermanos? Dilo con la mayor pasión y emoción que tienes. ¿Qué nos ha sido hecho en Cristo? Justicia de Dios. Justicia de Dios en Él. En eso hemos sido hechos. No es que vas a ser hecho. No es en el futuro. Es un hecho ya realizado. Hemos sido hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién Él? En Cristo Jesús. ¿No es cierto? Y 1 Pedro 3. 1 Pedro 3, 18 y 19 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, el que no había pecado, el que no había hecho nada malo, el justo, Jesús, por los injustos, por ti y por mí. ¿No es cierto? ¿Para qué? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, nos importa saber lo que Cristo ha logrado para nosotros, ¿no es cierto? Cristo padeció una sola vez. No tiene que morir Cristo cada vez que llega la Semana Santa, ¿no? Y no tenemos que llorar nosotros cada vez que llega la Semana Santa. No tendremos que andar compungidos porque un día Jesús entregó su vida por ti y por mí. Tiene que ser ese hecho histórico el mayor motivo de nuestro gozo, porque estábamos muertos y hemos venido a la vida. Amén. Qué interesante que la Biblia diga: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela.
Y aquí el término que se usa es el mismo término que equivale a la palabra apocalipsis. ¿Qué quiere decir apocalipsis? Revelar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La idea es, este es un velo, que ustedes no pueden ver lo que hay detrás del velo. Cuando se descubre a la persona que detrás del velo, es el momento en que se discurre el velo, se corre el velo, y el que aparece detrás, ¿quién es? Jesús. ¿Y qué hemos dicho el domingo pasado? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque el Evangelio está centrado en una persona. ¿No es cierto? El Evangelio no es un discurso, hemos dicho, filosófico. Por eso no invitamos a los filósofos de la ciudad a venir acá al culto. Invitamos a todos nuestros amigos para que vengan aquí y escuchen un discurso filosófico. Porque eso no da vida. ¿No? ¿Qué da vida? Jesús dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso no invitamos aquí a un psicólogo, por ejemplo. Los psicólogos tienen su lugar, ¿es cierto? Pero en la iglesia, hermanos, no venimos y nos sentamos aquí y cantamos y luego le damos el espacio y todo el espacio para que el psicólogo nos hable, por ejemplo, de la sanidad del alma. Y entonces el psicólogo te hace viajar en retrospectiva a tu infancia y te dice por qué estás resentido y por qué tienes odio en tu corazón. Y entonces nosotros como que despertamos y decimos, ¡ay, de verdad nos está diciendo que somos la consecuencia de lo que nos ha pasado en el pasado! ¿Y de qué cosas te ha sanado? ¿De qué cosas ha hecho Cristo cuando tú has venido a Él? ¿Te ha dejado más o menos sano? ¿Te ha dejado más o menos curado? Si la palabra dice en Isaías que Él nos ha curado de todas nuestras heridas. ¿De qué heridas más? Y entonces vamos a nuestras casas creyendo que hemos descubierto la verdad. No, la verdad no está en la psicología, la verdad está en Cristo. Él es la verdad y Él es la vida. ¿De acuerdo? No hay que confundirse. ¿De acuerdo? La justicia de Dios, en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se hace visible, salvando a los peores hombres, salvando a las peores mujeres, salvando a pecadores, porque Él no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores. Ese es el Evangelio. Yo no he venido por los sanos, sino he venido por los enfermos. No he venido por los que tienen todo, he venido por los necesitados. ¿De acuerdo? Así es que dentro de esos necesitados están los asesinos, los delincuentes, los extorsionadores, los secuestradores, los homicidas, los condenados. Todos los que no se consideran buenos. Y ustedes deben haberse encontrado con muchísimas personas en el camino diciendo que yo soy bueno. Arrepentirme de mis pecados, ¿por qué? Yo no hago mal a nadie. ¿No es cierto? Yo soy una buena persona, cumplo mis deberes, ayudo a mi madre, ayudo a mi padre, ayudo a mis hermanos en la iglesia, leo mi Biblia, oro, ayuno. Cumplo con todos mis deberes religiosos, si quieres. ¿De acuerdo? Y entonces
me encuentro con una realidad en Filipenses 3. Filipenses 3, verso 8 dice así: y ciertamente aún estimo todas, a ver, estoy leyendo Filipenses 3, 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por las obras, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios. Entonces, ¿qué revela el Evangelio? Revela la justicia ¿de quién? De Dios. El Evangelio revela la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Y entonces, también dice que la revelación del Evangelio es por fe y para fe. Claro, necesitamos el elemento de la fe en la justificación. Necesitamos la fe ejercida y depositada en el Salvador. Necesitamos entender que cuando eso pasa, alguna parte nos corresponde a nosotros. Renunciar a todo aquello que considero que yo soy capaz de hacer para lograr mi justicia y mi salvación. Repito otra vez, no teniendo mi propia justicia que es por la fe, sino por la fe que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios se nos es otorgada principalmente por la obra de Cristo. ¿De acuerdo? En Hebreos, cuando se habla de la fe, se nos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Recuerdan? Cuando Pablo habla que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, está diciendo algo parecido. En el Evangelio la justicia de Dios se revela de principio a fin, mediante el ejercicio de la fe. ¿De acuerdo? Y luego termina Pablo diciendo que el justo por la fe vivirá. Decimos lo mismo si tomamos, o si lo enfocamos de esta manera. El que por la fe es justo, vivirá. Si tú has sido justificado por la fe, vivirás. Quiero que culminemos esta mañana, este tiempo, leyendo juntos Romanos 3. Del verso 1 hasta el 8 dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Obras. Mucho. En todas maneras, primero ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Pregunta. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador?
¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Confusión. Hay gente que no entiende la justicia de Dios, la justificación de nuestros pecados. Y hermanos queridos, yo espero que en esta mañana comprendas el Dios a quien has decidido amar, seguir, servir, es el Dios que no se ha fijado en ti por ningún atributo que tú tengas. Porque Dios no es selectivo en ese sentido. Dios no ha escogido a los buenos. Dios no me ha escogido a mí porque soy bueno. Dios no te ha escogido a ti porque eres inteligente. Dios no te ha escogido a ti porque eres bondadoso o bondadosa. No, todo lo que ha visto en ti, Dios es una calamidad. Estabas muerto en tus delitos y pecados y Él te dio vida. Juntamente por Cristo, por medio de Cristo, y por pura gracia tú y yo somos salvos. Y esto es un regalo de Dios. Necesitamos compartir este mensaje, esta verdad, con cuantas personas podamos en el mundo, mientras Dios nos permite la vida. Eso hace que realmente vivamos la fe de nuestro Señor. ¿Es cierto? Y entonces Pablo podía cantar como cantamos nosotros: si vivimos, para Él vivimos. Si llega el momento de partir, nos vamos con Él. Para Él morimos. Pero sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿De acuerdo? Padre, muchas gracias por esta mañana. Te bendecimos, te adoramos. Señor, reconocemos que esta obra grande que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, llevándote contigo, Señor, mis pecados y los pecados de todos nosotros, Señor, y nos has dado a cambio tu justicia, nos has dado a cambio tu perdón, nos has dado a cambio tu salvación, nos has dado a cambio vida eterna, Señor. Y queremos nunca olvidar esta obra grandísima y perfecta que tú has hecho. En el nombre de Jesús oramos. Amén.